Hay accidentes que olvidan el tiempo, ¿no? Hay otros que dejan una herida abierta para siempre. Esto es lo que le pasó al vuelo 447 de Air France, que no solo fue una tragedia, ¿no? Fue una combinación inquietante del clima, la tecnología, decisiones humanas y una decena de errores que terminaron en el fondo del Atlántico. Eso es lo más triste y lo más impactante no es solo lo que pasó esa noche, es lo que se dice del accidente. ¿Qué es lo que se dice? Pues la revelación sobre la aviación moderna está en juego. Entonces, lo que vamos a ver son los accidentes más recordados y más tristes de la historia de la aviación comercial. ¿Qué pasó en el vuelo 477? Desapareció el 1 de junio de 2009, mientras viajaba del Río de Janeiro a París con 228 personas a bordo. Durante años, muchas preguntas han quedado sin responder, sobre todo mientras aún siguen sin responderse. Aunque el tiempo ha pasado, no se han conocido detalles fundamentales de todo lo que fue ese suceso. Y sobre todo, no hay una aclaración de la tecnología, de los errores, de todas las reacciones humanas que ha tenido esto bajo presión, sobre todo que corresponde a los pilotos. Entonces, vamos a ver lo que realmente ocurrió, por qué se volvió un caos total y por qué es importante y cuál fue el gran secreto oculto que sigue sucediendo, ¿no? Dentro de la aviación. Lo más fuerte es que el avión no cayó por una sola falla, sino que una cadena de decisiones y confusiones. Eso fueron el cúmulo, ¿no? De esta cuestión que sucedió en minutos. Eso hace que el caos se volviera más inquietante, ¿no? Porque de esa manera demuestran que en la aviación a veces no hace falta un gran fallo, sino un mínimo causa un desastre. Entonces, muchos problemas pequeños que pueden ocurrir en cualquier momento, en cualquier tiempo. Eso es lo que le pasó al vuelo 447 de Air France. Entonces, era un vuelo internacional, ¿no? De larga distancia entre Brasil y Francia. Está muy lejos esto. Entonces, el avión era un Airbus A330. Era una nave moderna, muy utilizada en ese entonces, considerada segura dentro de los estándares de la aviación comercial. Eso era un hecho. Y eso era lo que muchos confiaban en ese avión. Por eso es que ahora el impacto es tan grande que no se trataba de un solo avión viejo ni de una ruta desconocida. Esto lo conocían muy bien los pilotos. Era un vuelo rutinario de los que millones de personas utilizan estos tipos de aviones, ¿no? Por todo el mundo para poder, sobre todo, navegar, ¿no? Entonces, este avión ha despega normalmente con clima aparentemente manejable, estable al principio, ¿no? Pero sin embargo, en una zona del Atlántico donde las tormentas son más frecuentes, entonces se encuentran en condiciones adversas. Tal vez no en esas condiciones meteorológicas que ellos aceptaron, pero fue muy difícil en esa situación. Y aquí es una parte donde comienza lo que pasó, ¿no? Después. No solamente fue un mal tiempo, fue una suma de cambios bruscos de tanto de la información recibida como de los pilotos y la pérdida de referencias confiables y la reacción que realizan estos pilotos es algo que sucede de alguna forma fatal. Entonces, en momentos críticos, uno de los puntos más recordados de esta tragedia es la pérdida temporal de datos de la velocidad del avión. Pierden totalmente la velocidad del avión. Cuando los sensores del avión empezaron a dar información errática, la tripulación tuvo que reaccionar en plena oscuridad, sobre nubes, tormentas, sin una visión clara del entorno. Y ahí fue lo que sucedió y lo que están viendo. En la aviación, la velocidad es una de las preferencias más importantes. Eso es un hecho. Muy importante, ¿no? Si está la desinformación a veces o las fallas los vuelve confuso el piloto. Muchas veces debe interpretar rápidamente la situación y tomar decisiones muy precisas. Y si las toma mal, las consecuencias pueden ser grandes. El problema es que en ese momento, pues la tripulación se encontró en una especie de tormenta perfecta. Pensaban que no les iba a afectar. Instrumentos con datos inconsistentes, altitud cambiando y una recepción que ya no era tan clara como debía estar en condiciones normales. Se volvió un caos.
Así donde muchos especialistas dicen, ¿no?, que el accidente reveló algo muy serio, la dependencia excesiva de los sistemas automáticos, que pueden convertirse en una debilidad cuando el piloto no está completamente preparado para asumir el control manual bajo presión extrema. Como deben saber, muchos pilotos se capacitan en esto, pero muchas veces omiten esto, y eso es la causa de esto. Entonces es un gran secreto oculto que existe, ¿no? El verdadero secreto oculto del vuelo 447 no fue un misterio sobrenatural ni una conspiración. Fue algo más incómodo. La aviación moderna, porque hay hoy en día hay avances que se sigue dependiendo del criterio humano, cuando todos los demás fallan. Las máquinas pueden fallar en cualquier momento. Eso significa que la tecnología no elimina el riesgo, solo lo transforma. Y cuando el ser humano no está entrenado para interpretar esta situación crítica, pues sin apoyo automático, el margen de error puede crecer de forma peligrosa y puede causar el caos que sucedió en el vuelo 447 de Air France. Es uno de los aprendizajes no más duros del caso Air France 447, y eso es un hecho. No fue solo una falla técnica, fue una demostración brutal de lo que ocurre cuando la automatización, en este caso, la inteligencia artificial, sobre todo el cansancio, la confusión y la presión, se mezclan en el momento menos indicado. Por eso, si este análisis te está resultando interesante, suscríbete ahora al canal, no te cuesta nada. Aquí explicamos, ¿no?, historias reales con claridad, contextos, complicaciones, y sobre todo para que puedan entender mejor cómo se origina todas estas situaciones que ocurren dentro de la aviación. Entonces, sabemos que los grandes caos en la aviación van a existir, y sobre todo pues existe hoy en día también. Así que si te interesa, pues puedes activar la campanita, ¿no?, y no perderse los próximos videos. ¿Por qué este caso ha conmocionado al mundo? El vuelo 447 conmocionó al mundo porque durante mucho tiempo estuvo rodeado de incertidumbre. Eso es como siempre. Al principio no se entendía con claridad qué había pasado. La tragedia ocurrió en una zona remota del océano Atlántico, lo que complicó enormemente la búsqueda y recuperación. Mucho tiempo demoraron en buscar esto. Además del hecho de que se tratara de una aerolínea reconocida en una aviación moderna y una ruta internacional importante, hizo que el caso fuera todavía más impactante. ¿Cómo puede desaparecer un avión así en pleno siglo XXI? Esa es la pregunta, ¿no?, que todos nos podemos hacer. Esa pregunta sigue siendo poderosa porque toca una verdad incómoda, ¿no? Incluso en la era de la tecnología ahora avanzada, el error humano y la complejidad de los sistemas pueden provocar tragedias enormes, como le sucedió a Air France vuelo 447. Por eso este accidente no solo fue noticia, se convirtió en una lección para toda la industria de la aviación. Las consecuencias, ¿cuáles fueron? Después del accidente, la aviación comercial revisó muchos procedimientos. Se reforzó la formación de pilotos para situaciones de pérdida de datos, se han revisado protocolos de entrenamiento y se ha puesto más atención en cómo reaccionan los tripulantes cuando los sistemas automáticos dejan de ser suficientes y requiere la acción humana. También se ha analizado mucho más a fondo el papel de los sensores y la forma en que una aeronave interpreta, ¿no?, la información en tiempo real. Eso es lógico. En otras palabras, este accidente empujó cambios importantes de la industria automovilística, porque dejó claro, la seguridad aérea no puede depender solo de la tecnología de la aviación. También depende de cómo la persona al mando responde cuando la tecnología falla. Eso se debe conocer al pie de la letra. Y eso convirtió al vuelo 447 en un caso de estudio obligatorio para expertos, tanto la escuela de aviación y los fabricantes. Entonces, el accidente de vuelo 447 de Air France sigue siendo inolvidado, un misterio, porque no fue solo una tragedia aérea, fue una advertencia para hoy en día la aviación. Nos recordó que incluso los sistemas más sofisticados pueden fallar y que en un momento decisivo la preparación humana sigue siendo muy crucial. Eso es importantísimo.
Es el secreto oculto que dejó la historia, ¿no? La confianza absoluta en la automatización puede ser peligrosa si no va acompañada de entrenamiento, criterio y capacidad de reacción. Eso en todo momento. Hoy en día la tecnología avanza más. Si quieres más historias como estas, suscríbete a nuestro canal, deja un comentario de qué país nos ves, qué historias tienes sobre la aviación. Y si que te vio interesante esta aviación o la historia, los casos que marcaron el mundo, pues aquí vas a encontrar mucho contenido sobre estas historias que ha ocurrido a muchos aviones y que seguirán ocurriendo en la actualidad y que ocurrieron muchos años y que sobre todo están en total misterio. Hasta la próxima.